¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Un saludo de sur a norte y de este a oeste de nuestro país y a todos aquellos que nos siguen a nivel mundial gracias a las redes sociales, sobre todo en YouTube. Agradecer a todos ustedes por permitirnos estar siempre con este tema tan importante que es el cáncer. Y ahora contamos con una grata visita, un profesional de muy alto nivel, como es el doctor Alberto Lachos. Él es radiooncólogo, jefe de la dirección de radioterapia y medicina nuclear del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Es para tocar el tema. Sí, efectivamente, y es sobre el tema, por referencia a eso, del que vamos a hablar el día de hoy, cáncer y radioterapia. Pero antes vamos a hablar brevemente, primero los saludos del Claro, ¿no? Y entramos ya con el tema. Siempre me lo inicia nervioso, siempre. Bueno, primero quiero agradecer al doctor Absalón Montoya y a su equipo por la invitación. La verdad que aprecio mucho esta invitación y decidido aquí a conversar con ustedes y resolver algunas preguntas de su audiencia. Y muchas gracias de nuevo. Y sobre todo conocer qué es la radioterapia y todo eso. Claro, es un tema, bueno, luego vamos a tocar, es un tema sumamente importante, pero antes de iniciar con esto, reitero el agradecimiento y quiero agradecer de manera muy particular en Denver, Colorado, al señor Alberto Farfallo, su señora Reina. Muchas gracias por todas las atenciones que me brindaron cuando estuve por ahí, unos días de visita. Gracias al señor Jesús Estrada, gracias a David García, los hermanos, siempre con la bendición de Dios. También quiero agradecer al señor Miguel Ángel Velázquez, el cónsul de Seattle en Washington, que tuve la oportunidad de conversar con él y está muy con mucho corazón para ayudar al país, sobre todo en el equipamiento que corresponde al cuerpo de bomberos, ¿no? Que él ha tenido muchas donaciones a nivel nacional. También quiero hacer un saludo especial al señor Encio Esponda, que se recupere rápido. Él está en la Florida pasando un proceso quirúrgico. También quiero saludar al doctor Elías, un amigo mío, sigue trabajando mucho en Miami. En Bolivia queremos saludar a la doctora Carmen Orozco, gracias por el detalle del bolchito de los Jarcas que nos ha enviado. Un saludo también a la doctora Uvidia Montoya, ¿se acuerda, maestro? Que estudiamos juntos en el INEN. En Río de Janeiro, un saludo a la señora Elvira, y es tecnólogo médico, Elvira Aparicio. En Santiago de Chile, a Rochi y a Milagros, promoción de la universidad. En Nicaragua, el doctor Hugo Ortega, que tuve la oportunidad de estudiar con él. Él es traumatólogo oncólogo, que es un excelente profesional. En Santo Domingo, República Dominicana, quiero saludar a nuestro amigo Marcel Lermit. En Madrid, al señor Luis Vital, no nos olvidamos de Luchito. En Santander, a la señora Ingrid, nuestra fiel colaboradora en YouTube. En Barcelona, a la señora Erika Herencia Alata. Y bueno, obviamente en nuestro país no podemos dejar de lado de saludar a todo nuestro país, en especial a mi región Amazonas. Quiero saludar a mi promoción, Manuel Escorza, Colegio San Juan de la Libertad, que pronto estaremos de aniversario. Y esto sí, un saludo muy especial, un abrazo muy grande. Sé que nos estás viendo, Lenin Checo, mejorate de ese problemita que has tenido. Dios es grande, te va a cuidar. Padre, ten fe que nosotros oramos por ti para que salgas de esta enfermedad y te vas a recuperar, mi hermano. Así que tranquilos. También un saludo muy grande a todo el personal, tanto administrativo como asistencial de nuestra casa, del INEN, en especial a radioterapia, por otros Lachos, y al módulo 3, a todas las personal que trabaja con nosotros, que tengan un bonito día hoy, que es un día laborable. Así que ahora sí, empezamos.
al doctor Alberto Lachos Dávila, él es radio-oncólogo del INEP, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Igual vamos a hablar sobre un tema bastante importante, ya que conlleva muchas veces la interrogante a la población: cáncer y radioterapia. Agradecemos a nuestros aliados que tenemos en la región Amazonas: Radio Millennium, Radio Reina de la Selva y Radio Mendoza. Doctor Alberto, ¿qué es la radioterapia? ¿Cómo la gente tiene que entender lo que significa radioterapia en su caso de cáncer? Bueno, antes de darle el pase, maestro, quiero tener un enfoque un poquito en cuanto a los tratamientos, ¿no? Yo le hemos dicho, y para toda la población recordarlo siempre, que el diagnóstico de un cáncer es por patología. Bueno, ya tú estás enterado de eso, ¿no? Siempre es por patología, ya sea con una biopsia, ya sea con una citología, que ya los términos lo van conociendo todos aquellos que ven el programa. Pero en cuanto al tratamiento, existen 4 tratamientos. Uno es la cirugía, otro es la quimioterapia, que son medicamentos, ¿no? Y lo tercero es la radioterapia. Cuarto, obviamente, es el tratamiento paliativo, el manejo del dolor, para acompañarlos en todo ese camino, tanto de enfermedad como recuperación a los pacientes. Entonces, siempre hay esta palabra radioterapia, ¿no? Y justamente mi inquietud de invitar al doctor, con todo el cariño del mundo que ha venido con nosotros, es que nos enfoque eso, que todo el mundo le pida, anda radioterapia, pero al final nosotros mismos, si no estaríamos inmersos en el tema de cáncer, no tenemos la menor idea qué es la radioterapia, ¿no? Entonces, ahora sí, entendiendo al tema, a ver, doctor Lachos, ábrenos un poquito sobre la historia, cómo nace el tratamiento, ¿no? de cómo nos ayuda, cuáles son las indicaciones. Vamos así hablando de poco a poco para que la población nos vaya entendiendo. Sí, claro, bueno, para recalcar lo que dice el doctor Montoya, la radioterapia es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento del cáncer, ¿no? Como dice, existe la cirugía, la medicina oncológica y la radioterapia. La radioterapia es, digamos, en las ciencias médicas es relativamente nuevo, ¿no? Nace en 1895 con el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Conrad Röntgen, ¿no? Que lo descubrió casualmente, ¿no? Y donde ve su mano traslucir bajo una radiación que era desconocida, que después también ya Henry Becquerel y Madame Curie lo producieron como la radioactividad. La radioactividad es esa la función, traspasa todos los tejidos y puedes ver una imagen. La primera imagen de esta fue ver los huesos de su mano en una lámina, ¿no? Y ahí nació todo lo que es el uso de las radiaciones en el mundo, en la salud, que se le conoce como los rayos X, ¿no? Exacto, rayos X, porque no se sabía de dónde venían los rayos X. Así es, sí, esa es la realidad. Exacto, y la radiación es algo invisible, algo que no lo puede ser, es imperceptible a los sentidos. Eso es lo que yo le digo siempre a los pacientes: la radiación no se ve, no se siente, no duele, no huele, pero sus efectos pueden ser grandes, así como benignos, pueden ser dañinos también. Nuestra función es hacer ese uso adecuado de las radiaciones en beneficio del paciente, ¿no? Uno de los efectos, digamos, de la radiación en cuanto a lo que produce como desastre, pues ha sido Chernóbil, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Por eso se enfoca, ¿no? La radiación puede tener mucho beneficio en la salud y también puede causar daño. Las bombas atómicas, que ahora está de moda con la guerra de Ucrania y Rusia, el peligro de una guerra nuclear es inminente porque puede desaparecer la humanidad y todos los seres vivos de la Tierra. O sea, eso está latente, ¿no? Y ese es el temor por lo que se frena todo intento, pero cualquier momento esa línea roja se puede pasar y producir esta guerra mundial. Bueno, no, está bien, perfecto, porque a propósito de eso, del uso hay alguna entidad que controla el uso de la radiación, ¿no? Así como la investigación científica se controla por si que no se esté clonando cosas. Precisamente lo que nombró el doctor Montoya después del uso de la bomba en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki se creó una gran institución en 1955 que es la ONU, y posteriormente a ver el daño que podría producir el uso
de estas radiaciones como armamento nuclear, hizo la creación de la Agencia Internacional de Energía Atómica, ¿no? Su sede está en Viena, y este organismo fue creado precisamente para controlar y monitorear cómo afecta la radiación a los seres humanos, ¿no? Entonces es toda una organización que se dedica a eso. Perfecto, la radiación incluso se describe desde la época bíblica, con el Arca de Noé, ¿no? Si uno lo con el Arca de Alianza, perdón, si uno lo traduce ya en el tema un poco más científico, o un poco más racional, dejando lo místico, hay ciertas situaciones que por ahí en alguna literatura o unas opiniones dicen, pues el Arca de la Alianza era un tipo de radioactividad, porque cuando no recuerdas que dice que cuando tocaban el arca no se desintegraban la piel, los órganos. Entonces más o menos eso siempre ha existido, ¿no? Claro, pero lo descubren, ¿no? Bueno, estamos yendo más Claro, más profundo, ¿no? De la radiación, pero sí, es importante tomar eso. Las radiaciones son ondas electromagnéticas, y las ondas electromagnéticas pueden ser ionizantes y no ionizantes. Por ejemplo, nuestras comunicaciones, los teléfonos móviles, es radiación no ionizante. Y lo que utilizamos en medicina, rayos X, para tomografía, radiografías, y lo que utilizamos, las radiaciones para el tratamiento del cáncer, es radiación ionizante. Entonces, estas ondas electromagnéticas han estado desde los inicios de la gran explosión, el Big Bang, ¿no? Entonces, está presente, ha estado presente antes que el ser humano. Es más, los seres vivos y el ser humano es producto de la evolución de las especies debidamente a la influencia que han tenido las radiaciones, porque las radiaciones pueden causar mutaciones, y estas mutaciones han conllevado de seres tan simples a tan complejos como el ser humano. O sea, somos el objetivo, el fin de las radiaciones, ¿no? Es más, ha habido estudios donde si no hubiera radiación de fondo, porque tenemos radiación de fondo, el ser humano, los seres vivos no existirían. Eso está demostrado en estudios científicos. Claro, incluso de la emisión de frecuencia, ¿no? Exacto. Nosotros como tal, ¿no? Bien, y bueno, entonces ahora sí, profundizando un poquito en el tema, ¿cómo son los efectos? ¿Cómo nace el tratamiento de radioterapia? Le dijimos que ya se descubrió que se podría ver afectar los tejidos, pero ¿cómo nace y cómo funciona la radiación ya dentro del organismo? Claro. Desde el punto de vista oncológico. Una vez descubierto los rayos X, la radioactividad y la creación de los nuevos isótopos como el radium, que fue descubierto por Marie Curie y Pierre Curie, la única mujer ganadora de 2 Oscars, ¿no? Y madre, por propósito, el día de mañana, ellos empezaron a ver lesiones en la piel producidas por lo que habían descubierto. Entonces esto produce ciertas lesiones en la piel. Inmediatamente, pocos años después, ya se vio el uso de este radio para el tratamiento del cáncer. Lo empezaron a utilizar en cáncer de piel, vieron sus efectos favorables, pero años después también vieron sus efectos deleterios. Entonces se creó todo esto de la radiobiología, una ciencia que estudia los efectos de las radiaciones en el ser humano, ¿no? Y esto ha venido creciendo obviamente en los 100 y tantos años, y actualmente es pero si bien es cierto, es una ciencia o una área de la ciencia relativamente joven estudiada, pues en el cáncer fue lo primero que se utilizó, porque antes de eso ni la cirugía estaba desarrollada, ni había tratamiento sistémico. La quimioterapia no existía. La quimioterapia se descubrió recién después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con el mostaza. Claro, porque incluso en nuestro país se inició el tratamiento oncológico con la radioterapia. Exacto. Claro, Antes el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas está creado sobre la base del Instituto de Radioterapia. Es toda una historia, ¿no? Sí, sí. Entonces, el tratamiento, si bien es cierto, es joven, pero ya ha ido evolucionando otras áreas. Fue evolucionando la cirugía, el anestesio, que favoreció bastante el desarrollo de la cirugía, las técnicas, y ahora actualmente tenemos hasta cirugía robótica, ya la realizan en robots. O sea, estamos evolucionando enormemente, y esto en los últimos 20 años, ¿no? Una cosita así, proponiendo el tema, le decía, ¿cómo actúa a nivel ya celular? O sea, ¿qué hace la radioterapia? Claro, como decíamos, las radiaciones se dividen en ionizantes y no ionizantes. Las radiaciones ionizantes, ¿qué es lo que pasa? Tienen tal energía, porque están por encima de electronvoltios, o sea, la energía que emite estas sustancias radiactivas
interactúan con el átomo, con las moléculas, y entonces su energía es mayor a la energía de enlace de estos partículas que se encuentran alrededor. Entonces, estas tienen tal energía que pueden desplazar a los electrones. Entonces, si conocemos algo del colegio, nos recordamos, un átomo al perder un electrón se convierte en un ion, por eso se llama ionizado, ¿no? Entonces, de ahí viene. Entonces, esta radiación, al interactuar con nuestro cuerpo, nosotros estamos compuestos de casi 80% de agua. Entonces, hay dos tipos de ionización, la directa o indirecta. La directa es que va directamente al ADN, al ácido desoxirribonucleico. Es parte de nuestro material genético, que está en cada una de las células. Exacto. Entonces puede destruirla, pero generalmente esta radiación va a interactuar con el agua, porque somos casi 80% hechos de agua. Al interactuar el agua se hidroliza y daña indirectamente también al ADN. Y así hay un doble daño, entre comillas. Exacto. Ajá. Puede darse ese daño. A nivel celular hay un doble daño, tanto al ADN directamente como por el agua. Pero también en cuanto a un tumor, también genera daño alrededor del tumor, con la vascularización, genera un paro inflamatorio, ¿no? Exacto. Ya esa es la parte, digamos, fisiológica, ¿no? Entonces, el tumor en sí tiene vida propia, ¿no? El cáncer tiene vida propia, se divide independientemente a nuestro cuerpo, tiene un crecimiento acelerado, por eso se llaman células inmortales, porque crecen hasta invadir todo el cuerpo, ¿no? Eso es una plaga que crece, una mala hierba que crece ahí, ¿no? Exacto. Entonces las células cancerígenas están en constante división, ¿no? Se dividen, y están llenas de ADN. Por eso es que la radiación actúa más sobre la célula tumoral, porque destruye el ADN de estas células tumorales. ¿Qué es lo que pasa? Si una célula tumoral está presente en nuestro cuerpo, si yo destruyo su ADN, su material genético, esta célula ya no se va a poder dividir, ¿no? Y al no poderse dividir, muere. Entonces ya no va a haber un ciclo reproductivo. Claro, también tiene sus limitaciones. Es complejo toda esta teoría no una teoría, es la descripción biológica del cáncer, es muy compleja, por eso es que no la podemos combatir hasta ahora, ¿no? Perfecto, entonces más o menos ya conocemos cómo actúa a nivel celular, ¿no? Porque el que menos puede ser radioterapia, va a quemar, ¿no? Como siempre se suele decir, ¿no? Pero la radioterapia no es un tipo especial que actúa a nivel del ADN celular y lo destruye, evita la replicación. Y bueno, y en forma general, en qué tipo de pacientes, en qué tipo de cánceres se utiliza o bajo qué condiciones, por decirte, lo vemos en la institución que algunos cánceres que requieren solamente cirugía, otras quimio, otras radio y otras las 3, o también algunas que queremos preservar los órganos, por decir, ¿no? La radioterapia. ¿Qué indicaciones tienen? ¿Qué cánceres se utilizan? Todo. Lo que pasa es que la radioterapia ha evolucionado, ¿no? Y ha evolucionado durante los últimos 20 años gracias a la tecnología. Desde los años 80, con la creación, antes la emisión de la radiación era indiscriminada. Se esparcía por la zona que uno irradia y mataba células buenas tanto malas, lo cual limitaba que uno dé una dosis adecuada al tumor para destruirlo y una dosis muy alta para causar daño en los tejidos sanos. Eso es lo que pasaba antes, ¿no? Por eso el uso de la radioterapia era limitado, ¿no? Era limitado a casos paliativos. Si nosotros sabíamos, estamos hablando antes de los años 80, si nosotros sabíamos que ese paciente solamente iba a tener una corta expectativa de vida, se iba a radioterapia para un tratamiento paliativo, ¿no? Al hacer tratamiento paliativo le daba la dosis y no esperabas efectos secundarios tan graves, porque su expectativa, los efectos secundarios de la radioterapia se dividen en dos, son agudos, los tempranos y tardíos. Los tempranos van a aparecer y desaparecer, pero los más graves son los que se van a desarrollar años después de administrada la radioterapia. Y eso limitaba la radiación. A propósito que está tocando el tema, ¿cuáles son en aras de nuestro tiempo, cuáles son las secuelas de la radiación, así las agudas y las crónicas? Claro, las agudas, por ejemplo, van a depender del área que uno irradia. Si uno irradia la cabeza, el sector de cabeza y cuello, vamos a tener sequedad de boca, vamos a tener pérdida del sabor a los alimentos porque inflama las papilas, vamos a tener
una serie, incluso pérdida del olfato, gusto, y mucositis, ¿no? Irritación de la mucosa. En realidad, el paciente de cabeza y cuello es un paciente muy complicado a tratar porque después de cierto tiempo de iniciar la radiación puede desarrollar efectos secundarios, lo cual no va a permitir alimentarse al paciente, y hay que optar otras medidas que pueda para garantizarle una alimentación, de repente una zona nasogástrica y un estómago. Y va a depender del área. Si uno irradia el abdomen, hay diarreas, la pelvis hay diarreas, y así, o sea, va a depender de la zona precisamente. Estas son las agudas. Las agudas. Las tardías igual dependen también de la zona, porque recordemos que la radioterapia es un tratamiento local, igual que la cirugía, es tratamiento local, no es sistémico, no se va a toda, como la quimioterapia, por ejemplo, entra a la vena y se va por todo el organismo. La radioterapia es muy localizada y va a dar los efectos de acuerdo a la zona que uno irradia. Pero claro, las secuelas, algunas son crónicas también, como la fibrosis, ¿no? O sea, cuando cicatriza se queda todo compacto, todo duro, y a veces esos órganos dicen que un poco atrapados, por decir, en pelvis, ¿no? Hay un poco que se pierde la tonicidad de la vejiga, las paredes se hacen más duras, el recto también se hace más duro, ¿no? Por el motivo tiene tendencia al estreñimiento, la vejiga más chiquita orina más rápido. Hay unas complicaciones también, como queda un cuadro inflamatorio permanente, por decir, puede haber sangrado por la vejiga, sangrado por el recto, la proctitis actínica, son nombres médicos, pero que muchas veces pasan por etapas agudas, pero tienen tratamiento. Siempre eso, los pacientes que nos escuchan, que han recibido radioterapia, siempre decirles que muchas veces son complicaciones o secuelas que uno tiene que aceptarlo, porque lo que prima es el tratamiento a la enfermedad, tratamiento primario, ¿no? Pero pero ya, como decía, en los últimos 20 años la tecnología ha cambiado tanto, ha variado tanto, que ahora esas secuelas pueden ser mucho menores o inexistentes incluso. Ahora ya la dispersión de la dosis alrededor del tumor que tratamos es mucho menor, que son muchas veces tolerables para los tejidos que se encuentran alrededor. Los cirujanos ven los pacientes que nosotros irradiamos posteriormente y ya estas secuelas son mucho menores que antes, ¿no? Antes sí veíamos, por ejemplo, cuando irradiábamos una pelvis, el 5% de nuestros pacientes podían desarrollar fractura de cabeza de fémur, una necrosis aséptica, cistitis, fístulas, ¿no? Pero esas secuelas, no sé, doctor es el más, apropiado para decir esto, cuánto han disminuido las secuelas, porque ellos son los que van a evaluar los pacientes que nosotros tratamos durante toda su vida, los van a evaluar ellos, ¿no? Nosotros tratamos un paciente y lo devolvemos al especialista para que ellos le hagan seguimiento durante sus próximos años. Claro, y yendo a la secuencia, ¿cuándo se utiliza la radio? Ya sabemos que se puede utilizar en casi todo tipo de cáncer, pero ¿en qué momento nos permite la radioterapia? Porque existe la radioterapia ante la cirugía, que se llama la neoadyuvante, etcétera. ¿Cómo lo explico? Claro, incluso, la radioterapia incluso se puede utilizar como tratamiento radical solo, actualmente. En cáncer de pulmón hay muchas patologías con una tecnología que se llama radiocirugía corpórea, incluso en tumores cerebrales se puede tratar con una dosis ablativa, destruir el tumor y se cura el paciente. Tumores de pulmón estadio clínico 1 puedes tratar solo con radiación. Ahora hay un concepto de cáncer que se llama cáncer oligometastásico. ¿Qué quiere decir esto? Un cáncer que ha desarrollado metástasis, pero que esas metástasis son menos de 5 foquitos. O satelitales, ¿no? Exacto. Están en el campo. O fuera también, pero si tú le das radiación estereotáctica, que como lo que hace actualmente, puedes tratar esas metástasis con dosis ablativa, con el objetivo de curar al paciente, prolongas la sobrevida del paciente. Con radiaciones actualmente, si uno ve las expectativas de vida de cáncer oligometastásico, incluso se han duplicado las sobrevidas. Y esto también, pues, si se da en adyuvancia o coadyuvancia con otros medicamentos. ¿Qué significa antes? Claro, la neoadyuvancia es dar radioterapia antes de otro tratamiento, ¿no? O la adyuvancia en caso de, por siendo el doctor Montoya es ginecólogo, oncólogo, y
él trata, por ejemplo, un cáncer de cuello uterino. Si nosotros, el cuello uterino puede ser tratado en estadios tempranos, con cirugía, y si es localmente avanzado, radioquimio, que es un buen tratamiento también. Pero si este paciente, por un cáncer de endometrio, digamos, ¿no?, que él opera y tiene factores que digan que este paciente va a regresar la enfermedad, ellos lo mandan con nosotros para esterilizar la pelvis y que este cáncer no vuelva, no regrese a la zona, claro. Eso es un tratamiento adyuvante, ¿no? Entonces así funciona. O después, ¿no? Exacto. Ahí tiene, y eso va a depender de la patología, como decía, cada patología se trata diferente, no todo cáncer se trata igual, va a depender el tipo de cáncer que tenga, o sea, cada cáncer se trata diferente, y por ejemplo un cáncer de mama uno lo puede tratar actualmente de distintas maneras, no hay un tratamiento único, porque ya conocemos más su genética, ¿no?, su biología se conoce más, por lo tanto tenemos más opciones de tratamiento, ¿no? El cáncer de mama se ha convertido en 4 enfermedades como mínimo, ¿no?, que se tratan diferentes, ¿no? Y siempre implica la radioterapia, la cirugía y la medicina oncológica. Ya. Y en relación a los tiempos del equipo multidisciplinario, antes de hablar con equipamiento, antes de hablar de la evolución también de los equipos, el médico, el radiooncólogo no actúa solo, es todo un equipo, y eso hace que a veces demore un poquito los procesos, ¿no? ¿Quiénes actúan, por decir, en tratamiento de radioterapia? Nosotros cirujanos somos equipo de 3, 4 cirujanos y con ustedes no, ustedes están con físicos, con tecnólogos. Claro, no, pero yo creo que podemos hacer un símil. Por ejemplo, en una cirugía no solamente interviene el cirujano, interviene el anestesiólogo, la enfermera, es un equipo, ¿no? Nosotros también somos un equipo, pero por tratarse de uso de alta tecnología, donde viene la informática, el estudio, especialistas en radiaciones, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con físicos médicos, quienes nos ayudan en la planificación, y no solamente es la planificación del tratamiento, sino también es la calibración de los equipos médicos que utilizan radiación. Son físicos especializados en radiaciones que han profundizado sus conocimientos en el área tecnológica de radioterapia. Entonces esos son los físicos médicos, y los tecnólogos médicos son los que están directamente, manipulan el equipo, ¿no? Y ellos también, a propósito, el doctor, le decía a mi esposa, el doctor Montoya ha sido tecnólogo médico, se tiene una formación pero fuerte, ¿no?, en la salud. Y también roté con radioterapia. Sí. Tenemos experiencias juntas. Y aparte que nuestros pacientes también los tratamos, o sea, todos los pacientes que confían en nosotros, los atendemos en la parte privada. El doctor Lachos es el indicado de la Se decía, ¿no? Por ejemplo, decíamos de la austeridad. Nosotros estamos formados para en el hospital en el INEN servir, pero si queremos y trabajamos doble, bueno, nosotros hacemos práctica privada para mejorar nuestra calidad de vida, pero nuestro alma mater es el INEN, y el INEN es para servir, siempre nos han formado así. Si tú quieres hacer plata, dinero, anda a trabajar la práctica privada aquí, es para servir a la gente necesitada del INEN, y eso lo tenemos muy claro. Lo tenemos muy claro. También acá estás para servir a la población. Por eso te olvidas los saludos a tus paisanos. No, es información necesaria para que llegue. Claro. Entonces ahí una cosita importante también, ¿cómo se aplica la radioterapia? Hay la radioterapia externa y la braquiterapia. Esos términos también quisiera que le explique. Luego vamos a hablar de las dosis, de fraccionamiento, etcétera, que la población un poquito le entienda. La radioterapia externa se da en equipos que se llaman aceleradores lineales. Todavía existen algunos equipos de cobalto, ¿no? Todo va a depender de la... Línea ya no tiene, creo. Sí, tenemos todavía un equipo, un cobalto, que nos sirve mucho para los tratamientos paliativos. Y te cuento que cáncer de cuello uterino, yo estoy haciendo mi tesis ahora de una maestría, y yo he evaluado a pacientes de cáncer de cuello uterino estadio clínicos 2, tratado con el 80% de esos pacientes con cobalto. Pero claro, haciendo que la parte de radioterapia externa no sobrepase la dosis de tolerancia. ¿Cuál es la diferencia entre la bomba de cobalto y el acero lineal?
El acelerador lineal tiene mucho más tecnología, es más versátil, más protege mejor los tejidos. Pero como máquina es idéntico. No, es mucho más complejo el acelerador lineal. El acelerador lineal tienes que tener un equipo de ingenieros que se dediquen a mantener el equipo, porque tiene miles de tarjetas electrónicas y tiene motorcitos ahí que mueven las láminas, que son los que prácticamente esculpen la dosis de radiación en el tumor, que si se daña una tarjetita, se daña un motorcito de eso, el equipo deja de funcionar. Entonces es muy complejo, es muy complejo. A veces tenemos que enfrentar también las quejas de los pacientes que no me están dando tratamiento, pero es en países que se dan el lujo de tienen un equipo al lado sin funcionar, un alterno sin funcionar, y cuando se malogra un equipo pasan nosotros no nos podemos dar esa, no podemos, porque todos nuestros equipos tienen que estar en uso. Es más, nuestros equipos funcionan las 24 horas, trabajan día y noche. Es más, nuestros aceleradores lineales están hechos para tratar 50 pacientes al día. Nosotros le ponemos 80, 100 pacientes al día. Además, los fabricantes dicen que van a... Estamos demostrando que nuestros equipos dan para más, ¿no? O sea, le estás motivando a que ellos sigan produciendo más. Muy bien, sí. Entonces, el acelerador lineal es una máquina que uno adapta una posición a un paciente, luego lo vamos a explicar en la segunda parte. Entonces la radiación cae a esa zona que ya está preestablecida, ¿no? Que hay todo un proceso. Y la braquiterapia. La braquiterapia es un tratamiento con radiaciones de contacto, o sea, en cavidades donde está el tumor, uno puede implantar agujas a cualquier tumor que se encuentre en el campo, en el cuerpo. Uno puede implantar agujas, catéteres, y por ahí emitir radiación. Eso ya es tecnología, nos demoraremos, como dice, mucho tiempo en explicar, pero es dar radiación directamente al tumor. Eso es braquiterapia. Braqui viene de cortos, terapia de tratamiento a corta distancia. Si radioterapia externa es teleterapia, es tratamiento a distancia, porque el cuerpo está a 1 metro de la fuente de radiación, pero en braquiterapia es directamente emitir la radiación en contacto con el tumor. ¿Qué tipo de cáncer utiliza? Todo tipo de cáncer podemos tratar ahora, realmente, todo tipo de cáncer. Están haciendo radioterapia intraoperatoria también, o sea, mientras el cirujano está opera, saca el tumor, y al lecho operatorio damos radiación. Eso hace que las células que queden alrededor del lecho sean destruidas inmediatamente y no esperar un periodo a que el paciente inicie una radioterapia. Y eso obviamente mejora bastante los resultados. Ahora la radioterapia externa, bueno, es ambulatorio, ¿no? Radioterapia viene, recibe su tratamiento y el paciente se va, ¿no? Exacto. ¿Cuánto tiempo dura la aplicación de cada acción que se hace? Ok, sí, entendí la pregunta. Por hora tratamos entre 3 a 4 pacientes por hora, porque la máquina funciona todo el día, pero por hora entre 3 y 4 pacientes, dependiendo de la complejidad de cada tratamiento. O sea, un paciente está máximo entre 15 y 20 minutos en la máquina. Lo que más demora actualmente es posicionar con gran exactitud al paciente, porque actualmente, como decía el doctor Montoya, la exactitud es milimétrica, submilimétrica. Entonces, para garantizar ese posicionamiento, uno demora más en la preparación que en el propio tratamiento. El tratamiento en sí no se da en más de 5 minutos, más es la preparación del momento de la 3D, ¿no? En 3D, exacto. La preproducción. Claro, Exacto. todo el proceso. Y la braqui lo están haciendo también ambulatorio. La en mi época lo hacíamos fuera hospitalizado. Exacto. Le poníamos ahí una semana ahí que estaba O sea, nuestra especialidad en realidad ha evolucionado enormemente. Tenemos muchos accesorios para tratar. Tenemos ya la inteligencia artificial, tenemos impresoras en 3D. Es fabuloso. Yo en realidad estoy enamorado de esta especialidad que en algún momento, cuando yo iniciara, muy despreciada por muchos, ¿no? Claro, había una residencia que usamos Sí, unas frasecitas y ahora pues fastidiosas, ¿no? yo digo, como todo profesional que ama su carrera, dice, yo no cambio, si me volvieran a pedir elegiría de nuevo la radioterapia. O sea, que me ha dejado sorprendido, porque yo no sé qué elegiría, tantas cosas que me gustan, pero no, me quedo como cirujano, que es
ser cirujano también es una maravilla. Sí, Es una pasión. Es una pasión, sobre todo por los resultados y la valoración al trabajo de uno, ¿no? O sea, ese valor que le das es espectacular. Pero bueno, entonces en forma práctica vamos a hacer una secuencia, ¿no? En forma práctica. Ya, supongamos yo tengo un paciente con un cáncer localizado, oligometastásico, un cáncer que requiere radioterapia. Y hablando de la forma ya del institucional, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Si yo le envío a usted un paciente, ¿por qué quiero explicar esto? Porque cada paciente que llega a nosotros le damos una cita y lo programamos para un día, otro día, pero el mismo día quieren la radioterapia. No es como dar una receta y acá está el medicamento y toma. No, entonces el mismo día está, pero ¿cuándo me van a dar? No, es que el tiempo de espera. No, pero yo quiero ahora mismo, porque no lo entienden cómo son los procesos. Y para todos aquellos que nos siguen es elemental que entiendan esta partecita para su tranquilidad también, para que no estén desesperados y para que no le tengan miedo al tratamiento de radiación. Muchas veces siempre tú radioterapia y tienen miedo, se asustan o no entienden ni cómo funciona ni qué es. O también lo que hablaba, los efectos colaterales es importante porque van a quedar con ellos, con las fístulas, los sangrados que hemos hablado, quedan muchos con ellos, pero tienen que entender que es parte de un proceso. Adicionalmente, también ese concepto errado, lo acaba de decir usted, ¿no? Hay pacientes que se curan solo con radioterapia, pero hay conceptos errados, no, ya no me operan, ahora me mandan a radioterapia porque ya no hay nada que hacer. Exacto. ¿No? Hace años, la percepción del paciente era que lo envían a radioterapia porque ya no se puede hacer nada, solo para ayudarlo un poquito y ya, eso ya es porque se va a morir, ¿no? Eso era la percepción hace 20 años, pero actualmente esa percepción ha cambiado. Además, hay pacientes que prefieren, dicen no, sobre todo sucede en urología, próstata, ¿no? Próstata, los pacientes con cáncer de próstata, mire, doctor, yo no quiero quedar perder la erección, la erección, no quiero quedar incontinente, no quiero tener problemas porque todavía tengo una pareja joven, por decirlo. Entonces vienen y nos buscan porque me han dicho que la radioterapia, la braquiterapia me va a evitar todo eso, me va a mejorar esos problemitas, no me los va a crear. Entonces, y han optado, los he visto después de 4 o 5 años, me llaman, me escriben, me dicen, le agradezco porque estoy muy bien, ¿no? Cosas así. Es la percepción que ha cambiado también gracias a la tecnología. No, porque el gineco también ha mejorado bastante. El gineco, ¿sí? Muy poco se altera la vida sexual de los pacientes, ¿no? Porque ya con la braqui, con todo lo que estamos hablando, pues todo ha cambiado. Sobre todo, en esto, yendo un poquito también aclarando, es que cada órgano tiene un nivel de tolerancia a la radiación. Hemos hablado, tolera una determinada dosis. Y la braquiterapia, que se complementa, es para la dosis tumorecida. O sea, este tumor se muere con 8.000, pero la vejiga me recibe solamente 5.000, algo así, por ejemplo, que cuando lo da por radioterapia, ¿no? Exacto. Ahora tenemos conceptos, como dicen, las restricciones de cada órgano. Sabemos, cada órgano que está alrededor del tumor tiene cierta tolerancia, su resistencia, ahí está, es la palabra. ¿Cuánto resiste? Entonces nosotros tenemos que apegarnos a esas restricciones. Esta parte de la vejiga va a tolerar menos de tanta dosis. Entonces yo a esa zona tengo que ver que cumpla con esa zona la dosis máxima que debe recibir. Y así yo garantizo menos efectos secundarios al paciente. Por eso es que tenemos mejores resultados, ¿no? Perfecto. Bien, ahora sí a la pregunta que les solté hace ratito. Tenemos 5 minutos de programa. ¿Cómo es? Le envío un paciente a radioterapia. ¿Qué hacemos? Claro. A todos lados lo recibe el paciente y dice, ¿qué hacemos? Le dice, venga la próxima semana. No. Es el momento, actúa. Exacto. Antes la radioterapia venía el paciente, le dibujábamos un cuadradito donde supuestamente estaba el tumor. El paciente entraba al cobalto en radioterapia, ¿no? Ahora no. Precisamente como la radiación es más compleja, es mayor complejidad, mayor tecnología y más altas dosis y más eficaz. Claro, más eficaz porque le administramos muy altas dosis, entonces tenemos que ser más precisos, porque es alta dosis. Si no somos altamente precisos, no va a caer al tumor, sino va a caer al órgano sano y provocamos catástrofes. Entonces, garantizar esa precisión requiere de procesos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos actualmente? Al paciente
le tomamos una tomografía, ya no marcamos en la piel del paciente. Como se ponían los tatuajes ahí. Exacto, ahora esas imágenes tomográficas las llevamos a un software y ahí delimitamos lo que queremos irradiar y lo que queremos proteger. Y el software nos busca la forma cómo tiene que entrar la radiación para evitar irradiar los órganos que se encuentran alrededor y darle toda la dosis al tumor, esculpir la dosis dentro del tumor. Eso se llama la simulación. Eso es tomografía simulación. Y luego la viene, parte de la planificación. Y luego ya viene la planificación. ¿Qué es la planificación? La planificación es precisamente buscar cómo tiene que entrar el haz de radiación, ¿no? Por todo el cuerpo para darle... O sea, es el ángulo, digamos. Claro, o sea, no, en realidad el cabezal puro circula ya alrededor del era cuerpo. directo nada más. Claro, ahora da vuelta alrededor de todo el cuerpo y donde pasa un órgano muy sensible ahí deja de dar radiación y cuando pasa el órgano sensible emite más radiación y así, o sea, es toda tecnología, es alta tecnología, pero para darle la mayor dosis al tumor, le esculpe, es como que cincela, ¿no?, la dosis dentro del tumor y restringe la dosis alrededor. Eso lo hace muy complejo. Entonces el paciente ya no empieza inmediatamente o a los días, puede empezar de 10 a 15 días después de su tomografía, porque hay, no solamente es hacer la simulación, la tomografía de simulación, hacer la planificación, sino hacer control de calidad de esa planificación en la máquina de tratamiento. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer el control de calidad en el paciente. Primero agarramos un maniquí que tiene de receptores, tiene dosímetros, que al irradiar con la información que tiene el paciente, al irradiar ese maniquí, nos tiene que coincidir 100% con lo que dice la computadora. Una vez hecho ese control de calidad, recién se llama al paciente para iniciar el tratamiento. Todos esos procesos hacen que la radioterapia demore un poco en el inicio. Pero es eficiente. En cuanto a la dosis y el fraccionamiento. Claro, antes, por ejemplo, nosotros tenemos en el Neoplásicas, en el hospital, más del 50% de nuestros pacientes vienen de provincia, ¿no? Y nosotros estamos desbordados. ¿Qué es lo que nos ha mejorado la tecnología? Es que el tratamiento que se hacía antes en 2 meses, ahora lo podemos hacer en 15, en 10, en 5 sesiones, hasta en 1. ¿Eso qué nos permite? Que el paciente que viene de provincia regrese inmediatamente a su localidad y menos gasto de bolsillo para el paciente y el familiar, porque el paciente no viene solo, viene con un familiar. Eso ocasiona menos gasto de bolsillo, el retorno a su familia, ¿no? Y también para la economía del país, porque en un acelerador ya no vas a poner 20, 30 pacientes, vas a poner 80 pacientes probablemente, porque ya el tiempo de duración del total del tratamiento de 2 meses ha pasado a menos de 2 semanas, por decirlo. O sea, claro, económicamente es rentable. Es más, doctor Montoya, si me permites, la radioterapia es más costo efectivo que cualquier tratamiento sistémico, ¿no? Por ejemplo, hay gastos que vemos de medicamentos nuevos que superan, ¿no? Los medicamentos biológicos, y es para un solo paciente. Pero, por ejemplo, nosotros podemos, el Perú, si hablamos del Perú en general, podemos, el Estado, con 20 millones de soles, puede organizar un servicio completo de radioterapia y braquiterapia que va a funcionar durante una máquina que va a funcionar de 10 a 15 años, ¿no? Con 20 millones. Pero si esos 20 millones lo trasladamos a un tratamiento sistémico, créanme que no va, se espuma, se va muy rápido. Perfecto. Sí. O sea, es muy costo efectivo y muy buena como opción de y en cuanto a las, montaremos un minuto, en cuanto a ¿a qué se debe el fraccionamiento? Dicen, por decir, vas a recibir 10, 15, 25 sesiones. Claro. Eso depende de la sensibilidad y o sea, si no es lo mismo que el tumor, en caso de adyuvancia, ¿no? Si el tratamiento radical requiere mayor dosis, ¿no? Si el tratamiento es adyuvante, o sea, se da después de un tratamiento que ha retirado el tumor, la dosis obviamente es menor porque es solamente para esterilizar la zona. Depende de eso. Depende también de la sensibilidad del tumor, ¿no? Menos radiación a un tejido más sensible, ¿no? A un tumor más sensible. Pero ahora ese concepto también ha sufrido variaciones porque tenemos la radioterapia ablativa. Esa precisión que garantizamos nosotros, que toda la dosis le damos al tumor y no va a los tejidos alrededor, hace que yo diga,
a este tumor le puedo dar más radiación. ¿Por qué? Porque no hay tejido, no hay tejido radioresistente, lo que le falta es dosis. Si yo le doy más radiación, puedo tener ablación sobre ese tumor y hacerlo en menos sesiones, ¿no? O sea, es complejo saberlo, pero sí lo que sabemos es que podemos dar en menos sesiones más radiación con alta precisión y menos daño a los tejidos. Perfecto. Bueno, Conocemos bueno, este tema, queda corto el tiempo, es nuestro peor enemigo, pero hemos visto todos los beneficios, todo lo que significa la radioterapia, pero también hoy día te ilustraba un poco más de lo que conocía. ¿Qué le diría a sus pacientes con radioterapia, maestro? ¿Qué le diría? No, que la radioterapia pues totalmente es una opción de tratamiento altamente confiable. Claro, es que no es para todos los pacientes, obviamente, para eso estamos los oncólogos especialistas en cada rama, que le podemos dar una opinión de la enfermedad que tiene y con qué arma se puede tratar. Puede ser la cirugía, puede ser la radioterapia, puede ser la oncología médica, pero la opción de radioterapia, cuando se emplea con indicación de vida, es un arma fundamental y cura el cáncer, cura. Perfecto. Bastante aclarante, bastante gratificante la información que nos ha dado, porque era un tema que traía bastante inquietud a nuestros oyentes, y por eso es que tocamos el tema de hoy de cáncer y radioterapia. Bien, estuvo con nosotros el doctor Alberto Lachos Dávila, que es radiólogo del INEM, y palabras de despedida, doctor Alberto. Primero, maestro. Bueno, ha sido interesante esta conversación, sobre todo con un gran amigo. Yo acepté inmediatamente la invitación del doctor Montoya. Tenemos una amistad de larga data, de cuando no era tan famoso. ahora felizmente conservamos la amistad, siendo famosa, pero con mucho gusto aceptado, y si ustedes tienen el interés de conocer más de este tema, estoy atento a recibir invitaciones. Gracias por invitarme. No, muchas gracias por seguirnos el programa. Nos faltaba nuestro saludo por el Día de la Madre. A ella lo que tenemos todos es de ser más inspiradores en este mundo. Los abrazos, ¿no? Los abrazos que da ella son ese refugio que uno necesita. La voz que nos da la madre son los primeros consejos, y es aquello que alimenta el ser. Y el amor que da la madre es una esencia viva de la esperanza que tenemos. Exacto. Saludos a mi mamá Rosa David y a mi suegra. Saludos a todos que nos están viendo probablemente. Claro que están viendo. Efectivamente, un saludo también para mi mamita María Salas, que nos está escuchando, y agradecer a todos sus oyentes por sintonizarnos. Esto fue Viviendo con Esperanza. Nos escuchan a través de Radio Millennium, Radio Reina de la Selva.